Los procesos cíclicos no son ideales, no son como el ciclo de Carnot. Los procesos cíclicos tienen otro recorrido termodinámico. No siguen este recorrido que vemos aquí: compresión adiabática, expansión isotérmica, expansión adiabática, compresión isotérmica. No siguen esta secuencia, porque esta secuencia en la práctica no es posible realizarla. Por ejemplo, aquí tenemos un proceso cíclico cualquiera y tenemos la presión, el volumen molar. Estas líneas son las isotermas y aquí vemos el recorrido que sigue el fluido mediante un proceso cíclico. Empieza en un punto, si usted por acá, y luego termina otra vez en la misma condición. Luego de pasar por todos estos estados termodinámicos, regresa a su punto inicial y así continúa. Como podemos ver, durante todo este trayecto, el fluido está cambiando de estado. Cambia su presión, cambia su temperatura, su entalpía, su entropía, todas sus propiedades van cambiando. ¿Puedo utilizar el ciclo de Carnot para representar a este proceso cíclico real? Bueno, salta a la vista que la trayectoria del fluido no sigue el ciclo de Carnot. Pero si quisiéramos aproximar este proceso a un ciclo de Carnot, sería más o menos así. Aquí está el ciclo de Carnot. Como pueden ver, aquí está la compresión adiabática, la expansión isotérmica, la expansión adiabática y la compresión isotérmica. Vemos que la trayectoria que sigue el fluido pues no es la misma trayectoria que siguen estas 4 etapas del ciclo de Carnot. Pero lo que estoy tratando es de ajustarlo más o menos, ¿no? Tratar de encajarlo. Porque yo podría decir, bueno, voy a representar a mi proceso real como si fuera aproximadamente el ciclo de Carnot. Entonces más o menos sería esa la secuencia. Si el proceso siguiese el ciclo de Carnot, entonces la compresión adiabática, que es esta parte que está aquí, debería llegar a una presión igual a este punto, una presión que esté por acá. Nuestro proceso no llega hasta esa presión. Si nuestro proceso fuese o siguiese el ciclo de Carnot, la expansión adiabática, esta que está aquí, debería llegar hasta una presión más o menos por acá, una presión bien baja. Nuestro proceso no llega hasta esas presiones. Habrán partes que tal vez sean muy parecidas, pero solamente estamos tratando de hacer una aproximación. Diremos que cuando el fluido está sufriendo esta trayectoria por aquí, esta parte de aquí, miren, toda esta parte de aquí, sería más o menos equivalente a la expansión isotérmica del ciclo de Carnot. Toda esta parte de aquí es más o menos equivalente a la expansión adiabática. Toda esta zona de aquí es más o menos equivalente a la compresión isotérmica. Y esta parte de acá puede ser equivalente a la expansión adiabática. Entonces estamos tratando de ajustar, ¿no?, nuestro proceso real a un proceso idealizado. Sabemos que en la expansión isotérmica, o cuando se produce la expansión isotérmica según el ciclo de Carnot, es cuando se absorbe energía en forma de calor desde el depósito caliente. Y cuando se produce la compresión isotérmica es cuando el fluido rechaza energía hacia el depósito frío. Pero yo también podría hacer esto, miren. Aquí está mi proceso cíclico real. Y yo podría hacer esto. He utilizado los mismos componentes del ciclo de Carnot: compresión adiabática, expansión isotérmica,
compresión adiabática, expansión isotérmica, expansión adiabática, compresión isotérmica, expansión adiabática, compresión isotérmica, y a ver al mismo punto. Este ciclo ideal se acerca más al proceso real, ¿no? Por supuesto que no es exactamente igual al proceso real, pero al menos se aproxima más. Hace una mejor descripción del proceso real en comparación a este. Aquí, en el modelo que yo estoy planteando, en la descripción matemática que yo estoy planteando, que es este ciclo, vemos que en esta parte se produce absorción de energía desde la fuente, pero aquí también. Es decir que la absorción de energía del depósito caliente se da en dos etapas, por aquí y también por acá. Y el rechazo de energía también se da en dos etapas, por aquí y también por aquí. Vemos que el trabajo desarrollado por esta descripción, que vendría a ser el área dentro de estos procesos que estoy dibujando en color verde, en color rojo y azul, el área que se forma dentro es aproximadamente igual al área del proceso real, y el área es el trabajo generado por el proceso cíclico. Si bien esto no es exactamente igual, pero al menos se acerca más, ¿no? Ahora, bajo esta misma idea yo podría hacer esto entonces. ¿Por qué tengo que solamente, digamos, la expansión isotérmica? ¿Por qué tengo que dividirlo en dos partes? ¿Por qué no mejor en cuatro partes? Compresión adiabática, expansión isotérmica, compresión adiabática, expansión isotérmica, compresión adiabática, expansión isotérmica, compresión adiabática, expansión isotérmica. Expansión adiabática, compresión isotérmica, expansión adiabática, compresión isotérmica, expansión y así, hasta regresar. Ahora, la trayectoria que estoy siguiendo, o la descripción que estoy utilizando, cada vez se acerca más a la descripción, o mejor dicho, al comportamiento del proceso real. En cada una de estas expansiones isotérmicas es donde se produce la absorción de energía, y en cada una de estas compresiones isotérmicas se produce el rechazo de energía. No estoy diciendo que el proceso real sigue este comportamiento. El proceso real sigue este comportamiento que está acá. Lo que estoy tratando de hacer es una descripción matemática del proceso real a través de un conjunto de procesos basados en el ciclo de Carnot. Si puedo hacer esto y veo que cada vez me estoy acercando más a la descripción, a tener una buena descripción del proceso real, me imagino que ustedes ya pensarán que el siguiente paso puede ser este, ¿no? Muchas compresiones adiabáticas, expansiones isotérmicas, expansiones adiabáticas y compresiones isotérmicas, muchísimas, tan pequeñas, pero tan pequeñas, que cuando haga este trazo así en zigzag, sea tan pequeño que prácticamente estaría siguiendo todo el recorrido del proceso real. Es decir, cada uno de estos cambios de estado serían tan pequeños, serían cambios infinitesimales, que para términos prácticos es como si estuviese siguiendo todo el recorrido del fluido real. Y al tener pequeñas expansiones isotérmicas infinitesimales, en cada una de esas expansiones isotérmicas infinitesimales, ahí es donde se recibe la energía en cantidades muy pequeñas, que al sumar pues daría la energía que absorbió en realidad el proceso. Y también en cada una de las compresiones isotérmicas infinitesimales se produciría el rechazo de energía. Nosotros podemos describir un proceso real
a través de un conjunto de procesos idealizados. Regresemos a la máquina de Carnot, esta que está aquí. Si el ciclo de Carnot me permitiese a mí describir al proceso real, entonces se cumpliría esto. Esto que está acá. ¿Y qué cosa es esto? Esto es válido para el ciclo de Carnot. El flujo de energía que viene desde el depósito caliente, dividido entre la temperatura del depósito caliente, que debe ser igual a la temperatura de la expansión isotérmica del fluido, es igual a menos el flujo de calor que se rechaza hacia el depósito frío entre la temperatura del depósito frío o la temperatura a la cual se produce la compresión isotérmica del fluido. Esto se cumple en el ciclo de Carnot. Recuerden que este flujo de calor Q sub H tiene signo positivo porque es energía que ingresa al sistema. Y este Q sub C tiene signo negativo porque es energía que sale del sistema. Negativo con negativo, positivo. Por eso que son iguales estos dos términos. Pero si yo hago esto, utilizo varios procesos de expansión y de compresión, entonces esta ecuación se convierte en esto. La sumatoria de todos los flujos de calor, estos de aquí, estos flujos de calor que vemos aquí, dividido entre la temperatura a la cual se produjo esa absorción, esta temperatura o esta que está aquí, porque no son la misma, ¿no? Ambas absorciones están produciendo temperaturas diferentes. Si sumo todas las absorciones de calor con su respectiva o dividido entre su respectiva temperatura, eso debe ser igual a menos la suma de todos los flujos de calor que se disipan o que se van hacia el sumidero, dividido entre la respectiva temperatura a la cual se produce ese rechazo de energía. Esto es igual que esto, solo que acá uso sumatorias porque tengo varios flujos de calor. Evidentemente aquí pues sería la suma de la relación entre cada uno de estos flujos con sus respectivas temperaturas. Esta ecuación yo la podría juntar en una sola y podría decir esto, ¿no? Porque este término, si pasa al otro lado, pasaría sumando, y si es una suma, pues puede ser parte de toda la sumatoria. Y puedo decir, la sumatoria de cada uno de los flujos de calor que hay en todo el ciclo, sean flujos de entrada o flujos de salida, no importa, dividido entre su respectiva temperatura a la cual se produce esa transferencia de calor, pues va a ser cero en un proceso cíclico. Si esto usted lo pasa sumando, la suma se vuelve igual a cero. Si esto lo pasa al otro lado sumando, la suma se vuelve igual a cero. Por lo tanto, para un proceso cíclico esto es correcto. Claro, pero para esto yo tendría que conocer cada una de estas temperaturas a la cual se produce, ¿no?, la transferencia. Para eso, usted tendría que hacer una descripción termodinámica del ciclo, realizando una serie de estos pasos, pero pasos definidos, o sea, es decir, dividiendo el flujo de energía que se absorbe en 4 partes, en 5, en 6, en 7, pero en un valor pues establecido. Pero si lo hago así, cuando estos son cambios infinitesimales, entonces tengo infinitos puntos. Y cuando eso ocurre, la sumatoria se convierte en una integral. Y como esta es una sumatoria de un proceso cíclico, entonces esta es una integral cíclica. ¿Y qué significa esto? Usted sabe que una integral es una operación en donde para tener el valor de la integral, o sea, tener la integral definida, la integral se evalúa desde un límite, desde un valor inicial hasta un valor final, ¿no? La integral desde A hasta B. Cuando el proceso es cíclico,
el punto inicial es igual al punto final. Es decir, si usted empieza aquí, si este es el punto A, ¿cuál sería el punto B? El punto final, es decir, este mismo. El límite inferior es igual al límite superior. Esa es una integral cíclica. Entonces, es la sumatoria de estos términos. Para una situación de este tipo sería la integral cíclica de estos términos, donde esto se convierte en un diferencial de Q. Este delta que ven aquí es como la letra D minúscula. Cuando usted quiere integrar, usted no dice, no, integral de la función de x por diferencial de x. El diferencial de x es un operador, ¿verdad? Ya, este delta es esa D de diferencial de x. Ahora usted dirá, ¿y por qué no le pone la D para que se entienda mejor? Porque el flujo de calor, o el calor que está aquí, no es una propiedad de estado. Es decir, no es una propiedad que depende de un valor inicial y un valor final, sino es una propiedad que depende de la trayectoria que sigue, en este caso Q. Entonces, para hacer esa diferenciación entre una propiedad de estado o un valor de estado y uno que depende de la trayectoria, es que se utiliza este operador, que es el equivalente a decir diferencial. Entonces, esta es la integral cíclica de la inversa de la temperatura por la diferencial de Q. Y esto debe ser igual a 0. Si dividimos estos dos, o sea, esto que está aquí, a estos términos nosotros lo llamamos, o le llamamos, entropía. Es decir, que tenemos esto. A ver, empecemos por aquí. Esto que está acá, nosotros lo denominamos entropía. Y como este es un diferencial, entonces será la diferencial de la entropía. ¿Ve cómo acá sí aparece la letra D? Porque la entropía es una propiedad de estado. Es decir, que depende solamente del punto 1 y del punto 2, o sea, el punto inicial y el punto final. Es una propiedad de estado. En cambio, el flujo de calor no lo es. Ya, por eso se coloca esto. La integral cíclica de la diferencial de la entropía vendría a ser igual a la variación de la entropía de todo el ciclo. Si usted parte en este punto, aquí está a una presión, a una temperatura, a un volumen, entonces aquí también tenemos una entropía, ¿verdad? Este punto tiene su entropía. Vamos a llamarle entropía inicial. La variación de la entropía de un ciclo es igual a la diferencia entre la entropía final menos la entropía inicial. Si esta es la entropía inicial, ¿cuál es la entropía final? Sigo todo el trayecto cíclico y el valor final es este mismo punto. En un proceso cíclico, la variación de la entropía es 0, porque el valor final es igual que el valor inicial. Y esta variación de la entropía del ciclo no es otra cosa más que la integral cíclica de la diferencial de las entropías de cada una de estos elementos infinitesimales. Por lo tanto, tenemos esto. La diferencial de la entropía es igual a la diferencial de estos flujos de calor infinitesimales respecto a la temperatura a la cual se está desarrollando esa transferencia de calor. Para un proceso reversible y adiabático, tenemos que la variación de la entropía es 0. Aquí no dice proceso cíclico, por si acaso. Esto no es un proceso cíclico. Estoy hablando para un proceso cualquiera que sea adiabático y que sea reversible, la variación de la entropía es 0. ¿Qué significa reversible? O se dice que un proceso es reversible si durante el proceso el sistema puede retornar a su condición inicial. Los procesos
reales no son reversibles, son irreversibles. Pero si fuesen reversibles, entonces la variación de la entropía de ese proceso sería cero. Para un proceso reversible adiabático, la entropía final es igual que la entropía inicial. Para un proceso reversible adiabático, la entropía no cambia. Eso significa que cuando en el ciclo de Carnot, que es un ciclo idealizado, decimos que el gas pasa de este estado 1 a este estado 2, lo que estamos diciendo es que la entropía del gas en este estado es igual a la entropía del gas en este otro estado. Esta ecuación también la puedo aplicar acá a la compresión isotérmica. No. Pero si usted acaba de decir que esto también es reversible, sí, pero no es adiabático. Este proceso no es adiabático porque está transfiriendo calor. Y estoy diciendo que esto es para un proceso reversible y adiabático. O sea que esto se aplica aquí en la expansión adiabática y aquí en la compresión adiabática. Si quieres, aquí también, en todas las flechas azules. Para un proceso cíclico reversible, por ejemplo el ciclo de Carnot es un proceso cíclico reversible, se cumple esto, que la variación de la entropía de un proceso cíclico reversible es cero, porque el estado final es igual al estado inicial. Por lo tanto, cero. Es justamente esto. Para un proceso reversible, pero que no es adiabático, la variación de la entropía está dada por la integral de este término, desde el estado 1 hacia el estado 2. Por ejemplo, aquí, la compresión isotérmica del ciclo de Carnot. La compresión isotérmica es un proceso reversible, pero no es adiabático, porque está transfiriendo calor. Entonces aquí, la entropía final, vamos a suponer que esta sea la entropía del estado 2, no es igual que la entropía inicial, la del estado 1. Aquí hay una variación de la entropía. ¿Y esa variación a qué es igual? Es igual a la integral de este término, que está relacionado con el flujo de calor a esa temperatura. Pero todos estos son para procesos reversibles. Regresemos a esta descripción que estoy realizando de este proceso real. Recuerden que lo que está en verde es el proceso real, y ese proceso real yo lo estoy tratando de describir mediante aspectos termodinámicos que conozco, ¿no? La expansión, la compresión y todo ello. Entonces lo estoy describiendo de esta manera, mediante un conjunto infinitesimales de expansiones y compresiones, que las he tomado en base al ciclo de Carnot. Entonces digo, bueno, en toda esta región, el proceso cíclico está absorbiendo energía. En toda esta región, el proceso cíclico está rechazando energía. Ahora mi pregunta es, ¿de dónde toma esta energía el proceso? ¿Hacia dónde rechaza esta energía el proceso? Bueno, eso lo toma del entorno y lo rechaza hacia el entorno. Aquí, esta energía es tomada desde la fuente, o también llamado depósito caliente, y esta energía es rechazada hacia el sumidero, o también llamada depósito frío. A veces nosotros solamente nos enfocamos en el proceso nada más, y nos olvidamos que en el entorno también está ocurriendo algo. Si bien es cierto aquí el proceso está recibiendo energía, el entorno está perdiendo energía, porque se lo está dando al sistema. Si bien es cierto, aquí vemos que el sistema está perdiendo energía, el entorno está ganando energía. Para tener una comprensión global de lo que está ocurriendo aquí,
No solamente nos podemos fijar en el sistema y lo que pasa en el sistema, hay que fijarse en todo. ¿Y qué cosa es todo? Todo es la suma del sistema más los alrededores. Entonces, si yo quisiera hacer una evaluación de cómo cambia la entropía en todo esto que está ocurriendo aquí, pues diría que la variación de la entropía total es igual a cómo varía la entropía en el sistema y cómo varía la entropía en el entorno. El sistema más el entorno es el todo, algunos dicen el universo. Para el caso de un proceso cíclico como el que hemos visto aquí, reversible, entonces este término que está aquí, ya sabemos cuánto vale. Vale 0. ¿Y cuánto vale esto? El cambio de entropía del entorno. Bueno, el entorno está dividido pues en dos partes: la fuente y el sumidero. Lo que ocurre aquí en la fuente no es lo mismo que ocurre en el sumidero. Aquí la fuente está perdiendo energía, aquí el sumidero está ganando energía. Si yo quisiese determinar la variación de la entropía en la fuente, entonces tendría que aplicar esta ecuación, porque lo que está ocurriendo en la fuente es un proceso no adiabático, porque la fuente está transfiriendo calor, entonces sería esto. Tendría que aplicar esta ecuación, y lo mismo para el sumidero. Y tendría esto, ¿no? Que la variación de la entropía en la fuente está dada por esta integral. Si a este flujo de calor le pongo Q sub H, porque estoy diciendo que viene desde la fuente, este término se convierte en esto que está aquí. Ahora usted dirá, ¿y por qué aparece este signo negativo aquí adelante? El flujo de calor, el calor que pierde la fuente es igual al calor que gana el sistema, ¿correcto? Pero desde el punto de vista del sistema, esta energía, este calor, tiene signo positivo, porque es energía que entra al sistema. Pero desde el punto de vista de la fuente, este calor tiene signo negativo, porque es energía que sale de la fuente. De ahí viene ese signo negativo. Porque esto de aquí está pensado en el calor que recibe el sistema. Si este es el calor que recibe el sistema, entonces tendría que ser menos ese calor porque la fuente está perdiendo esa energía. En el caso del sumidero, aquí tengo que, igual aplico la misma ecuación, y noten que aquí no aparece un negativo, ¿no? No, es que lo que pasa es que desde el punto de vista del sistema, el sistema está perdiendo energía. Entonces, ese calor que sale tiene signo negativo. Ese es el Q sub C. Si le pongo valor absoluto, se convierte en un valor positivo. Desde el punto de vista del sumidero, esa energía que está entrando tiene signo positivo. Entonces, al ponerle el valor absoluto, ya estoy diciendo que es energía que entra al sumidero. Por eso es que no aparece aquí un negativo. Si yo reemplazo estas dos ecuaciones aquí, voy a tener lo siguiente. Bueno, aquí todavía estoy manteniendo la variación de la entropía en el sistema, ¿ok? Estoy manteniendo todavía eso. Si fuese cíclico, como hemos dicho acá, sería 0. Pero lo voy a mantener. Estoy reemplazando la variación de la entropía del entorno como la suma de estos dos. Aquí está la fuente y el sumidero. Para un proceso cualquiera, ya olvidémonos un momento del proceso cíclico, para un proceso cualquiera que se está desarrollando en un determinado sistema, la variación de la entropía total viene a ser la suma de la variación de la entropía en el sistema más la variación de la entropía en el entorno, que estaría dado por estos dos. Y esa suma siempre es mayor a 0. Nunca es negativa. Nunca. Pongamos esta situación. Dejemos un momentito esto. Regresemos a este caso que está aquí. Por aquí se está absorbiendo energía, por aquí se está rechazando, ¿correcto? Ya. El fluido está siguiendo esa trayectoria que está en color verde. Sigue esa trayectoria, ¿no? Vemos que cuando sigue esa trayectoria, pues pasa por diferentes estados, ¿no? Pero ¿qué pasaría
si yo de alguna manera hago que el fluido siga una trayectoria, pero de este tipo, mire. Este es su estado inicial, cambia su propiedad, llega hasta este otro estado y luego regresa. Está siguiendo una trayectoria cíclica, porque luego regresa a su estado inicial. Ha seguido una trayectoria cíclica, ¿eh? Otra cosa es que el camino de ida es el mismo que el camino de regreso. En cambio aquí el camino de ida no es igual que el camino de regreso. Si el fluido sigue esta trayectoria cíclica, ¿cuánto trabajo está produciendo? Si regresamos aquí, diremos que el trabajo que produce este fluido que sigue esta trayectoria cíclica es igual al área que se obtiene producto de esa trayectoria, o sea, el área dentro de esta trayectoria. Ese es el trabajo. ¿Cuánto es el trabajo aquí? Cero. No hay un área dentro de esa trayectoria. Esto es una línea, porque el camino de ida es igual que el camino de regreso. No hay un área. Trabajo cero. Aquí el fluido recibe energía en forma de calor, y esa energía, una parte de ella la convierte en trabajo, la otra parte lo rechaza. Si aquí el fluido también recibe energía y no produce trabajo, ¿cuánta energía rechaza? Pues lo mismo que recibió. Como los alrededores pierde esta cantidad de energía y luego gana la misma cantidad de energía, es como si los alrededores nunca hubiese perdido nada. Porque si perdió esto y ganó lo mismo, es como si no hubiese habido ningún cambio en los alrededores, como si no hubiese pasado nada en los alrededores. Entonces yo podría decir que la entropía en los alrededores no ha cambiado. ¿Y cuánto ha sido el cambio de la entropía en el sistema? Como es un proceso cíclico, su entropía, su variación de entropía es cero. Si sumo ambas entropías, ¿cuánto es la entropía total o la variación de la entropía total? Pues será cero. Un proceso, sea cíclico o no sea cíclico, lo que sea, cualquier proceso, el cambio de entropía total de ese proceso siempre es mayor a cero. Y en un caso extremo es igual a cero, pero nunca es menor a cero. La variación de entropía total de un proceso es mayor a cero o en una situación límite igual a cero. Esta es la segunda ley de la termodinámica. El problema aquí es que nos confunden y dicen segunda ley de la termodinámica, variación de entropía mayor a cero o igual, mayor o igual a cero, ¿ya? Pero piensan que se refieren a, por ejemplo, este proceso que está acá. Este es un proceso, estoy pasando de este punto inicial y estoy pasando a este punto final. Ya. Entonces la variación de la entropía se refiere a el cambio de la entropía que sufre el fluido, y eso debe ser mayor o igual a cero. No es el cambio de la entropía del fluido, porque el fluido es el sistema. Si usted dice del fluido, está diciendo el cambio de la entropía del sistema. No es el cambio de la entropía del sistema, es el cambio de entropía total del sistema más los alrededores. La variación de entropía de ambos, al sumarse, o es mayor o en el caso ideal es igual a cero. A eso se refiere. No se queden con la idea de que esta variación de la entropía del sistema solamente es para procesos cíclicos. No, he utilizado el proceso cíclico porque es a través de esto como se llega a estas deducciones. Pero esto también se aplica para procesos que no son cíclicos, o sea, procesos abiertos, ¿no? Tengo un punto 1, voy a un punto 2, listo, eso es todo. Ahí también puedo aplicar lo mismo. Usted sabe que la entropía de un líquido es mayor que la entropía de un sólido, ¿no? Para una misma sustancia. Porque a veces uno dice, ¿no? Un sólido, las moléculas están quietas. En un líquido, las moléculas están desordenadas. Entonces la entropía del líquido es mayor que la entropía del sólido, porque la entropía es una forma de medir el desorden. Ya bueno, ya está bien. Listo. Entonces uno se pregunta, ¿pero qué pasa cuando el líquido se vuelve sólido? Cuando congelo agua y lo vuelvo hielo. Entonces estoy pasando de un estado desordenado a un estado ordenado.
es decir, la entropía del agua líquida se supone que es mayor a la entropía del agua sólida, el hielo, que es menor. ¿Cuál es el estado 2? Es el hielo. ¿Cuál es el estado 1? Es el agua líquida. Entropía 2 menos entropía 1. Negativo, pues, ¿no? Cuando haga la resta. Mire, tengo un proceso en donde he congelado agua. Tengo la entropía del agua y del hielo. Lo resto. Entropía del hielo menos entropía del agua líquida. Resultado negativo. ¿Cómo que no se puede obtener variación de entropía negativa? Es que usted piensa que esta ley, esta ecuación, se refiere al sistema. Usted está bien la resta que estás haciendo, pero ese es del sistema nada más, o sea, del agua que está cambiando de fase. Te faltan los alrededores. Pero ¿y cómo los alrededores? Cuando el agua líquida se vuelve hielo, el agua pierde calor. ¿O a dónde crees que se va esa energía? El agua líquida cuando se vuelve hielo pierde calor, el calor de fusión. Ese calor se va hacia el entorno. El entorno gana energía. El sumidero, bueno, gana esa energía. Y entra este término. Te está faltando este término. Has calculado esto nada más. Te está faltando esto. Calcula este también. Lo sumas a tu variación de entropía negativa, correcto, de tu sistema. Y vas a ver que el resultado te va a salir mayor a 0.